Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Germandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Estamos, bueno, muy bien, pues dándole gracias al Padre porque pues nos dio un día más de vida y estamos aquí para poder hablar acerca de su palabra. Estamos contentos y bueno, dándole mucha gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Germandiel. Gracias al Padre porque estamos con oportunidades nuevas cada día y pues también es aquí a la expectativa de nuestro tercer congreso Paternidad Divina, Herederos del Amor. Lo vamos a realizar en Tijuana, 23 y 24 de mayo. Pues todas las personas están cordialmente invitadas. Creo que es el momento de abrir esos regalos que nosotros tenemos. Siempre esperamos como abrir los regalos en fechas especiales, pero para este regalo no hay fecha especial. Cualquier día que decidamos abrir este regalo es lo que nos va a identificar realmente con ese corazón realmente que el Padre está buscando. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a mantener ese corazón cerrado y realmente consideramos al Padre como que es un enemigo y por eso no le abrimos. Pero cuando descubrimos realmente que estábamos viviendo en orfandad, ese corazón realmente va a ser, ese corazón de hierro va a ser destruido por completo y ahí es donde vamos a empezar a mirar, a apreciar y a vivir con lo que es la paternidad, ese regalo que el Padre tiene para cada uno de nosotros, pero que igual no pensamos, no sabemos qué es, o de pronto por religiosidad no nos han dejado ver qué es la paternidad y nos han mantenido siempre en esa opresión de orfandad. Pero pues como les digo, es el momento de desempacar, de abrir ese regalo, porque muchos de nosotros tenemos ese regalo nuevecito, 0 kilómetros. Y yo creo que no nos queda mucho tiempo para abrir esos regalos, para desempacarlo, así que este es el momento, prepárate. Y bueno, la invitación, el que esté cerca de Tijuana, pues allí los esperamos. Muchas gracias. Amén, amén, así es. De verdad que, pues, Jorge, este congreso que se aproxima, pues, estará muy poderoso, ¿verdad? Y pues, con el tema de la paternidad. Y bueno, como decía Jorge, pues yo creo que tenemos que apropiarnos y sobre todo tener esa convicción de lo que es la paternidad. La paternidad es que, pues, nosotros tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, que cuida de nosotros, que está muy cerca allí de nosotros y nunca nos abandona. Entonces, creo que es el momento de que se nos haga rema y revelación este, esto de la paternidad y por eso sabemos que el Congreso va a ser de gran bendición. Así que si usted está pues allí en Tijuana, o tiene en su espíritu, o el Padre ha puesto en su espíritu que usted asista o vaya, está cordialmente invitado, puede invitar a otros, como decía Jorge, porque sabremos y sabemos que este congreso será de gran bendición para usted y para con su vida. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones a todos, bienvenidos todos. Hoy, pues vamos a hablar, o nuestro tema es acerca del emuná, ¿sí? Nuestro tema es emuná. Cuando hablamos nosotros de emuná, hacemos referencia o el Padre nos hace referencia a esa fe, ¿verdad? Se refiere a esa fe emuná, que emuná, pues en el hebreo, pues también se conoce o tiene similitud con lo que es la fe. Es una fe, hermano, pues es una fe que se traduce como una fe profunda, ¿verdad? Es una fe como, digamos que el Padre pues no, nos extiende, ¿verdad? Ese músculo de fe y nos hace creer por cosas que Él ha creído, que, pero que muchas veces nosotros no somos capaces de llegar a donde Él ya nos ha visto por fe, ¿verdad? Entonces, es una fe profunda, hermanos. Es una fe. Nosotros hablamos de fe y sabemos que por las escrituras o por la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero emuná es una fe como más grande, más gruesa, ¿verdad? O es como que el Padre diciéndonos, bueno, apropiate de esa fe, toma realmente esa fe. Y sabemos que la fe tiene medidas, ¿verdad? Como hemos analizado y como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Donde el Padre le habla a sus discípulos acerca de la fe.
Entonces, emuna tiene que ver con esa fe, ¿verdad? Y algo importante es que nosotros tenemos que recordar que Él es infalible, ¿verdad? Nuestro Dios es infalible, es decir, Él no falla en lo que Él ha hablado, Él ha prometido para con usted, para con su vida, para con nosotros. Él no falla. Muchas veces mengua nuestra fe, pero Él no falla. Muchas veces el Padre está allí tan cerca y nosotros pues, como que dudamos, pero Él nunca falla porque las palabras que Él ha dado, las promesas que Él ha dado, hermanos, se van a cumplir, como dice su palabra, en su sí y en su amén. Él la va a hacer, la va a cumplir, ¿verdad? Entonces, por eso Él nos habla de emuná, de que, pues, bueno, echemos mano de esa fe profunda, ¿verdad? Y de que la emuná también se puede entender, mis amados hermanos, es como la fidelidad a lo que está escrito y a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, emuná hace referencia a eso, a lo que está escrito, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios también dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Así que la fe, hermano, es una sustancia que está allí, ¿sí? Y por eso se hace tan importante nosotros como hijos de Dios, pues siempre estar leyendo la palabra, porque en la palabra, en la Biblia, está pues ahí nosotros reforzamos nuestra fe, porque muchas veces podemos decir, bueno, por es que ya yo soy un erudito de la palabra, gloria a Dios, ya mucho podemos decir, pues ya yo me sé toda la Biblia. Eso está muy bien, pero bueno, siempre no debemos descuidarnos en cuanto a la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque bueno, eh, allí está la fe, hermano. Si usted necesita fe, si usted necesita de esta sustancia, pues aliméntese de la palabra, que es la fe. Porque como dice allí, la fe viene por el oír y el oír, que es la palabra de Dios. Así que por eso es que, hermano, yo recuerdo cuando comencé a escuchar acerca, eh, no estaba en la iglesia yo, entonces yo comenzaba a escuchar acerca de campañas, todo eso. Y mi fe fue activándose de manera sobrenatural porque yo asistía a esto, ¿verdad? De las campañas y eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba alimentando mi fe. Porque yo al escuchar y al ver los testimonios, se activaba algo en mí sin yo saberlo. Entonces, eso es lo que le quiero dar a entender, que en la palabra, en el reino hay fe. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, se activa la cosa que Dios quiere que nosotros activemos. Y gracias a esos momentos, hoy doy gracias a Dios porque fue en donde pues Dios comenzó a darme ese propósito. Sí, entonces, porque me estaba acercando al río del Espíritu, al río de la fe, porque la fe, hermano, es algo que está allí, ¿verdad? O sea, es Dios diciéndonos, la fe yo la he dado, solo que pasa, nosotros la tenemos que activar, ¿sí? Por eso es que usted ve que muchos, algunos reciben su milagro, otros no, porque tienen que activar su fe, hermano, ¿sí? Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? O sea, nosotros nos acercamos a Dios, pero creemos, tenemos que creer de que Él lo va a hacer. No nos acercamos para murmurar o quejarnos, para decir, no, Padre, yo no creo. No, nos acercamos confiando en que Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces vemos que la palabra, por ejemplo, en Habacuc, en capítulo 2 en el verso 4 específicamente nos hace mención de que el justo por la fe vivirá, hermano. Así que usted y yo somos justos porque fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios hace mención de que eso, de que el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Y vivirá hace mención a que Él es bendecido, a que Él va a ser sanado, a que Él va a ser bueno, a que Él va a recibir lo que el Padre ha determinado que Él reciba, a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, según la versión PDT, dice Habacuc capítulo 2 allí mismo en el verso 4 que el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, ¿sí? Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe, ¿sí? Esa es la versión PDT, ¿verdad? Entonces, que dice, el aprobado por Dios vivirá por su fe. Entonces, hermano, la fe es todo, la fe es todo en nuestra vida. Como siempre le he dicho, nosotros vivimos por fe.
andamos por fe. Todo lo que recibimos es por fe, no es por habilidad humana, no es por, digamos, por nuestra sabiduría, inteligencia. Gloria a Dios por los talentos que Dios nos ha dado, pero no es por nuestro talento, sino es por la fe en Él, ¿verdad? Que nosotros hoy en día vivimos o que somos aprobados por Él. Por eso daba gracias a Dios empezando, porque primeramente ese es el mejor o el mayor milagro que Dios nos puede dar, el milagro pues de la vida. Después viene todo lo demás. Pero le damos gracias a Dios porque por fe, hermano, nosotros hoy tuvimos un nuevo día de vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que, pues, y me llama la atención porque cuando preparaba el mensaje, ayer, entonces veía que, o el Padre me confirmaba acerca del mensaje, porque anoche en nuestra congregación se habló acerca de la fe y hablamos o hablaron, el predicador hablaba acerca de Hebreos 11, ¿verdad? Que todos conocemos, muchos que sabemos que es Hebreos 11, ¿verdad? Que dice que por la fe conquistaron, por la fe abrieron boca de leones. Todo ese capítulo de Hebreos 11 habla acerca de la fe, de cómo grandes hombres de Dios hicieron grandes cosas por la fe, ¿sí? Y entonces el Padre confirmó el mensaje de hoy, pues anoche en nuestra congregación, a mí lo hizo particularmente, ¿verdad? Entonces, qué tremendo que cuando el Padre decide hacer algo es que Él habla por diversas formas, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas importantes es que nosotros debemos tener confianza total, ¿sí? Confianza. Emuná también o hace referencia a esa confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Confianza total en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él nos, o en las palabras que hemos recibido, ¿verdad? Porque como siempre hemos hablado, Él está adelante de nosotros, nuestro futuro Él ya lo conoce, ¿verdad? Nuestro milagro ya Él lo conoce. Entonces, por eso es que Él, no, Él nos manda a nosotros a caminar o en visión, ¿verdad? O nos manda muchas veces a recordar la visión. Por eso él dice, escribe la visión en tabla si es necesario. Si es necesario, hace referencia a escribir la visión, o sea, lo que él nos ha dado, porque él ya lo vio hasta el final, ¿sí? Entonces, por eso, pues habla de confianza total. Confianza, amados hermanos, en lo que él ha dicho, en lo que él ha determinado, en todo, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que vemos en el Salmo, en el capítulo 100, en el verso 5 de la versión TLA, dice que Él es un Dios bueno. Su amor es siempre el mismo, ¿sí? Y su fidelidad jamás cambia. Es de la versión TLA, traducción lenguaje actual, Salmo 100, verso 5. Me llamaba la atención eso de que Él es un Dios bueno, y que Él siempre, o que su amor siempre va a ser el mismo, ¿sí? Y que su fidelidad jamás cambia. Él no cambia, Él no tiene sombra de varianza, ¿sí? Él es fiel siempre, siempre va a ser fiel. Él, muchas veces, nosotros somos los que menguamos, pero Él se va a mantener fiel. Y aún muchas veces, de nuestras falencias o errores, Él sigue siendo fiel, porque Él, lo que Él ha hablado, lo promete, Él no falla, ¿sí? Por eso hablamos, Él nos habla de emuná. El Padre nos dice emuná, te activa esa fe profunda, esa fe para creer en cosas imposibles o esa fe para tomar lo que Él quiere que tomemos. Por eso el paralítico de Bethesda tuvo una fe emuná, una fe profunda, porque Él no le importó los obstáculos. Él decidió lanzarse porque dijo, aquí está mi milagro. Y por eso recibió su milagro que fue salir o caminó porque era un paralítico. Usted se imagina que un paralítico se lanzara, ¿verdad? Esa era su fe. Parecía algo loco, pero esa era su fe. ¿Sí? Entonces, algo importante es que Dios nos está retando nuestra fe. Nos está retando nuestra fe porque nos habla de Muná. Y usted y yo sabemos que quizás usted es un ministro, es un evangelista, es un, no sé, es un pastor, pero usted y yo hacemos uso de la fe. Pero Dios hoy nos reta acerca de la fe, porque nos habla de Muná, porque día a día nosotros usamos la fe, eso está bien, pero Dios hoy nos dice, Emuná, quiero una fe profunda, quiero que creas
en lo que yo he hablado, sí, porque muchas veces la palabra es soltada, como yo siempre le he dicho, las profecías son soltadas, gloria a Dios, pero después de la profecía, bueno, hay que trabajar la profecía, ¿verdad? No es que se va a producir así de forma espontánea, ¿no? La profecía se cumplirá siempre y cuando usted y yo hagamos nuestra parte, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestra fe es retada, porque, hermano, las palabras proféticas es difícil, o sea, el cumplimiento no va a ser fácil, porque el enemigo va a querer venir en contra de eso. El enemigo es astuto, él nos conoce, él sabe, él conoce todo, él conoce la palabra. El enemigo conoce todo, él sabe cuáles son sus puntos débiles, él sabe cómo hacerlo caer, él conoce su debilidad. Entonces, por eso es que Dios hoy nos reta, sí, nos reta a creer en esa fe profunda, en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho, ¿verdad? Eso fue una fe profunda al paralítico. Otro que cuando Él le puso, le tocó, le llenó con lodo los ojos, con barro, Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ahora ve allá, al estanque. Eso fue una fe profunda porque eso era algo que no tenía sentido. Jesús hacía milagros de ese tipo que no tenían explicación lógica, ¿verdad? Y la razón era para demostrarle al hombre que él era capaz de hacer eso. Como que Jesús le dice, le tocó a aquel hombre, ¿verdad? Que era ciego. Les embarró los dedos con barro, se los tocó y le dijo, ya eres sano. Eso no tenía explicación lógica, pero él le dijo, ahora ve al estanque, ve a lavarte y serás sano. Y así sucedió. Eso era una fe que si este hombre, este ciego, no hubiese activado su fe, quizás no hubiese recibido su milagro, pero este hombre estaba tan entusiasmado de recibir su milagro que fue al estanque y hizo lo que Dios o que Jesús le mandó a hacer porque fue obediente. Eso era algo que no tenía lógica. Usted se imagina, son los fariseos de aquel tiempo, los maestros, los eruditos que conocían la palabra, ¿verdad? Y quizás iban o cuestionaron este tipo de milagros, pero a Jesús no le importó eso, porque este hombre principalmente recibió su milagro y no le importó lo que muchos otros pudieron haber comentado, ¿verdad? Entonces, Dios también nos hace mención de aumentar nuestra fe, ¿sí? Aumentar nuestra fe, ¿verdad? De tener esa fe sin límites, ¿sí? De tener esa fe sin límites. Y vemos en Mateo capítulo 17 en el verso 20, Mateo 17 del 20 al 21, ¿sí? Que nos dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces él estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, por vuestra poca fe, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte que se moviera. Por eso le decía, la fe tiene medidas. Él estaba diciendo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, que es algo muy pequeño, ¿verdad? Ese monte se movería. Así que ahí está, la fe tiene límites y la fe tiene medidas, ¿verdad? Entonces Jesús le estaba diciendo, dile a ese monte que se mueva y se moverá. Eso es algo ilógico en el mundo natural, pero nosotros no somos naturales, somos sobrenaturales, ¿verdad? Por eso Él nos dice, aumenta tu fe, una fe sin límite, una fe que tú puedas ordenarle, no quizás va a decirle a un monte que se mueva, no, sino que en otras cosas, ¿cuál es el monte que tú tienes que mover, que a través de la fe lo tienes que hacer, ¿verdad? No es que usted va a ver un monte y le va a decir, mueve, que el monte que se mueva, no, es el monte se está refiriendo simbólicamente a algo. ¿Cuál es el monte que está haciendo el obstáculo que usted impida que pues arrebate su milagro? Dígale a ese monte por la fe, ¿verdad? Que se moverá y se moverá. Dígale a ese obstáculo que se mueva por la fe y se moverá. Porque ahí está Jesús, le está diciendo, activa tu fe, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, pero actívala y dile al monte que se mueva en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que todo, hermano, os será hecho en nuestra vida conforme a qué, conforme a nuestra fe, ¿sí? Por eso Emuná habla de esa fe profunda.
Usted quizás, pues, ha experimentado milagros, gloria a Dios, como decía, que quizás usted es un ministro, es alguien que está guiando una grey, gloria a Dios, ¿verdad? Y hace uso de la fe. Pero todo lo que usted desee recibir va a ser conforme a su fe. El empuje que usted esté esperando en su ministerio va a ser conforme a su fe, ¿verdad? Lo que usted esté esperando, la sanidad, pues yo no sé el milagro, cuál tipo, de qué índole es su milagro, pero todo va a ser conforme a su fe. A donde esté su fe, ahí estará su milagro. A donde el paralítico puso su fe, ahí recibió su milagro. A donde el ciego puso su fe, ahí recibió el milagro, ¿verdad? Entonces vemos que Efesios capítulo 1 verso 19, Efesios 1, Efesios 1 19 nos dice que, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál la superinminente grandeza de su poder? ¿El poder de quién? El poder de Dios, ¿sí? Nosotros, ¿qué creemos? ¿Verdad? Ahí está la fe. Es necesario creer, ¿sí? Es necesario creer para que nosotros podamos poder ver, experimentar la operación del poder de su fuerza. Nosotros creemos y Él actúa con su poder, ¿verdad? Porque el poder de Dios, siempre Él está presto, Dios va a estar presto a manifestar su poder. Pero Él dice allí, la superinminente grandeza nosotros la experimentamos, ¿verdad? Si nosotros creemos. Ahí está el requisito en Efesios, ¿verdad? Dios es capaz de hacer grandes cosas y nos está diciendo que ¿cuál es el requisito? Es que usted y yo tengamos fe. Él no tiene límite, él es capaz de hacer lo imposible, él se manifiesta en lo imposible hasta donde el ser humano se trunca o se tranca, ahí donde opera ahora entonces el poder de Dios. Pero el único requisito es cuál, es creer, ¿verdad? Es creer. Aquel pueblo de Dios que ahora siento que Dios me habla acerca de eso, es que aquel pueblo que venía perseguido, ¿verdad? Por Faraón y los egipcios, creyeron y Moisés creyó que podía ser libertado, ¿sí? Así que yo le pregunto, ¿fueron o no libertados? ¿Verdad? Fueron, recibieron, vieron la super inminente grandeza del poder de Dios cuando el mar se abrió en dos, ¿verdad? Y ellos pasaron y su enemigo no, sus enemigos se ahogaron. Allí se vio qué fue lo que produjo eso, la fe, primero de Moisés y de su pueblo también, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que toma tu milagro por fe, hermano. Toma tu milagro, recibe su milagro por fe, ¿verdad? Juan capítulo 20, del 29 al 31. Juan, Juan capítulo 20, del 29 al 31 dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí? Por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Entonces, eso es tremendo, que me dice que había muchas otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Usted se imagina, Jesús hizo señales, hizo milagros, hizo prodigios que aún no están escritos en la Biblia, ¿verdad? Aún eso es tremendo, ¿verdad? Pero están escritas, ¿verdad? Para que nosotros creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Jesús, como le decía, es capaz de hacer muchas cosas. Como nosotros la experimentamos, hay cosas que yo sé, hay milagros que no están escritos, pero han sucedido y ahí se corrobora esto. Hay milagros que diferente a lo que la Biblia pues están aquí escritos, que han sucedido. ¿Por qué? Porque Jesús así lo ha querido hacer,
¿verdad? O sea, hay milagros de muchos tipos, de mucho índole. ¿Cuál es el requisito? La fe, ¿sí? La fe, la emuná, el poder, la fe profunda que usted y yo activemos para que esos milagros se manifiesten, amado hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, algo importante, usted y yo tenemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos justos, ¿verdad? El justo, o usted y yo tenemos el respaldo de Dios, entonces vemos en el Salmo, en el capítulo 37, en el verso 25, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Salmos capítulo 37, verso 25 dice eso. Está diciendo el salmista, joven fui, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado. Más adelante dice y que su descendencia mendigue pan, pero el énfasis está en que él está diciendo que no ha visto justo desamparado. O sea, que usted y yo contamos con el respaldo del Padre. Usted es justo, tiene el respaldo de Dios. Apropiese de eso, apropiese de la fe. Tome, eche mano de la fe profunda, de la emuná que Dios ha dicho, ¿verdad? Y algo importante, confíe en los planes, en sus planes. Él tiene el control de todo y confíe que su futuro está en sus manos. Confíe en los planes, Dios tiene diseño, Dios tiene planos que ya él diseñó de su vida. Confíe en esos planos, en esos planes, ¿verdad? Y confíe y crea en el futuro que él ya tiene en sus manos. ¿Sí? El futuro Dios lo conoce, muchas veces nos muestra algunas cosas, pequeñas cosas, pero él tiene el diseño, el control de todos esos planos de nuestro futuro, ¿verdad? Recuerde las palabras que él ha hablado a su vida. Dice Romanos capítulo 10 en el verso 8. Más que dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿Dónde está? En nuestra boca, en nuestro corazón. Y esa palabra, que es la palabra de fe, es la que nosotros predicamos. La palabra que nosotros predicamos es eso, es confiar, pues darle a entender a las personas de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene control de su futuro, ¿verdad? Porque la palabra está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Y de eso que nosotros recibimos es que nosotros hablamos. Así que hable lo que usted tenga que hablar, testifique lo que usted tenga que testificar, ¿verdad? Porque eso activará la fe y el imunar de muchos otros que están cercanos a usted, ¿verdad? La bendición es para todos, la palabra es para todos, el pan es para todos. Así que nosotros estamos llamados a, pues, bueno, y a ser discípulos, ¿verdad? Y a pregonar o a predicar el evangelio a cualquier rincón del mundo, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, pues ponte en modo fe para lo imposible y Él lo hará, ¿verdad? Y quiero culminar con este pasaje de Mateo capítulo 17, verso 20, que ya lo leímos, pero que el Padre me hacía mención que lo volviera a repetir. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 17, en el verso 20? ¿Verdad? Recordando el Padre que por vuestra poca fe o tu incredulidad, o nuestra incredulidad, porque Él está diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se moviera. ¿Cuál es el monte que tú tienes que mover por la fe? ¿Verdad? Mueva ese monte, ¿sí? Culmino con eso, Mateo 17, verso 20, ¿sí? Echa a un lado la incredulidad, echa a un lado la duda y active la fe, active esa fe, póngase en modo fe, en esa fe que quizás usted dice, sí, yo tengo fe, pero es una fe que va más allá, es una fe profunda, es una fe para creer lo imposible que Dios lo hace posible y Él lo hace. Cuando usted y yo activamos la fe, nos ponemos en ese modo de fe, entonces Él lo hará. ¿Sí? Dígale a ese monte que se mueva y Él se moverá. Ordénele al milagro que se establezca y se establecerá, porque Dios se mueve es a través de la fe. Así que muchas bendiciones, amados hermanos, Dios le bendiga y yo declaro pues que su fe será activada, que su fe será elevada, que aumentará y que usted pues se moverá en esos niveles de fe profunda
que Dios quiere que usted se mueva. Así que muchas bendiciones. Dios les bendiga. Bye bye.